Buenas noches. Reporte especial y extraordinario correspondiente al lunes 9 de noviembre del 2020. Este tapaboca que tiene el mapa y el escudo de San Luis y dice Fuerza San Luis, me ha sido donado por Nora Noemí Jiménez de Soria y Adriana Soria Jiménez. Le agradezco enormemente. El comité de crisis hoy, la presidenta del comité, doctora María José Sanglá, la jefa del programa de Asuntos Municipales, María Eugenia Cantalú, y el ministro de Justicia, Luciano Anastasi. El equipo técnico, Federico Kelly, Martín Quincio, Emiliano Escudero, Leonardo Gudiño, Marcelo Lacerda. Voy a leer primero el reporte del día de hoy, de la fecha, pero les pido que se queden escuchando porque vamos a anunciar medidas a partir del DNU que dictó el presidente de la Nación. Parte epidemiológico. Desde el último comunicado y hasta este momento se procesaron un total de 1.214 muestras. Fíjense que todos los días estamos procesando más de 1.200 muestras, que es una cantidad para nuestra población y para los casos, es una cantidad enorme, enorme. Y muy conforme con el trabajo que también están haciendo los laboratorios privados, los bioquímicos. Se han registrado, de estas 1.214 muestras, 274 nuevos casos positivos para coronavirus, 274 nuevos casos positivos para coronavirus, que corresponden a las siguientes localidades. 103, la ciudad de San Luis. 102, Villa Mercedes. 10, Quines. 6, Juana Coslay. 6, Santa Rosa del Conlara. 5, Carpintería, 5, Merlo, 4, Buena Esperanza, 4, Potrero de los Funes, 4, Villalarca, 4, Cortaderas, 4, Justo de Arac, 4, La Punta, 3, Los Molles, 3, Unión, 2, Candelaria, 2, El Volcán, 2, La Calera, 1, La Toma, 1, La Zaguada, La Chacra, Nogolí y Tilizarao. 4 corresponden a un ingreso desde otra provincia. Con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de 6 personas con diagnóstico positivo de COVID-19, correspondiente a vecinos de las localidades de San Luis, Villa Mercedes y Justo de Arac, que se encontraban internados a causa de sus múltiples factores de riesgo y enfermedades de base. 6 personas han fallecido. A sus familiares, nuestro pésame y los acompañamos en el dolor. Al momento, en la provincia de San Luis se han contabilizado 12.041 casos. Activos, 4.171. Altas, 7.668. Fallecidos, 202. Del total de los casos activos, 18 se encuentran en terapia intensiva, 17 de ellos en estado crítico con asistencia de respiratoria mecánica. Bueno. Antes de hablar de las medidas, quisiera hacer alguna descripción que tiene que ver con las medidas y lo que pasa en el mundo. En Europa, que son referentes por nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra cultura, importantes, Europa está entrando ahora a los días de frío. Y nosotros estamos entrando a los días de calor. Cuando Europa entró a los días del calor y en el calor, de alguna manera, el virus
los contagios se amesetaron en un nivel más bajo que el que venía. Ahora vemos que en España, y voy a mencionar España, Italia, Francia, Inglaterra, que está entrando en los días de frío, el virus ha vuelto con una agresividad enorme, enorme. Tomando la última semana, fíjense ustedes, en España, el 4 de noviembre se produjeron 25.042 casos. Y estoy nombrando el pico más alto de la semana. Y han tenido un promedio último semanal de 19.530 casos. Fíjense que España tiene una población parecida a la Argentina en cantidad de habitantes. Y nosotros la última semana, la Argentina ha tenido un promedio diario de 9.807. 19.500 de España, 9.807 la Argentina. Fíjense el comportamiento del virus y cómo en la Argentina, en la misma situación de entrar en los calores, se empieza a amesetar o la onda como viene. Lo cierto es que el virus como que ha tenido una segunda ola en España con esta cantidad de casos. En Italia, en la última semana tuvieron el 6 de noviembre 37.809 casos. 37.000. Y con un promedio diario diario de 28.838 casos. En Francia, el promedio ha sido 53.344 casos. Pero el día 7 de noviembre hubo 86.852 casos. En Inglaterra, el promedio diario, la última semana ha sido de 22.443 casos. Y en la semana se ha comportado más o menos de la misma manera los contagios. ¿Por qué menciono estos países? Porque fíjense en las medidas que toman países llamados del primer mundo, de la Comunidad Europea, de los máximos niveles de su sistema de salud, han tomado muchas medidas que nosotros estamos mirando y que de alguna manera se van a ver reflejadas en los anuncios que vamos a hacer. Por ejemplo, en España se ha restringido la movilidad con confinamientos selectivos. Y hay un toque de queda de las 6 de la mañana a las 23 horas. Perdón, de las 23 horas a las 6 de la mañana, a la noche. En Italia, el transporte se ha reducido al 50% y un toque de queda a partir de las 21 horas. Y los cierres de los bares desde las 18 horas, suspensión de ceremonias religiosas. En Francia se ha establecido un confinamiento tipo fase 1, como teníamos nosotros los primeros días, y un toque de queda de 21 a 6 de la mañana. En Inglaterra, el confinamiento por un mes y suspensión de bares, restaurantes y negocios no esenciales. Estas son medidas que han tomado los europeos en la segunda ola, advirtiendo que la situación se les va a agravar a medida que pase el invierno y quieren de alguna manera frenar la cadena de contagios. Aprendamos que de los que han tenido la experiencia y los que están sufriendo en este momento una segunda ola, las medidas que toman. Bueno, en la Argentina tuvimos a veces un promedio diario de 14.000, llegamos hasta 15.000 casos, hubo días hasta que hubo 19.000 casos. Hoy en día, la semana pasada, el promedio ha sido 9.807 casos. Esto muestra que de alguna manera o muestra cómo se ha amesetado, sobre todo y especialmente en lo que se conoce como el AMBA, el área metropolitana, que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el primer cordón urbano del Gran Buenos Aires.
En estas zona o región del AMBA, bueno, evidentemente ha bajado muchísimo el nivel de contagio y obviamente están pasando por una meseta donde el nivel de contagio ha bajado enormemente. Así ha sucedido en ciudades o provincias que tenían una enorme cantidad de contagio, como puede ser, por ejemplo, el Chaco, que era una de las provincias o la ciudad de Resistencia donde más contagios había. En nuestra región, esto está sucediendo en la Argentina. Sin embargo, esto que pasa en el AMBA, que han bajado los contagios, no sucede en todo el país. Acuérdense que bajaron los niveles de contagio en el AMBA y subieron enormemente en lo que se conoce como el interior del país, donde San Luis estaba en una situación comprometida o difícil o en su peor momento. En este momento, yo le voy a dar todos los índices de las provincias limítrofes con San Luis y de San Luis, para poder entender las medidas que vamos a enunciar enseguida y que bueno, son de acuerdo al DNU y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, qué podemos mejorar, qué tenemos que ser más rígidos o no. Bueno, en Córdoba se ha dado un total de 93.580 casos. Ha habido hasta la fecha, ¿no? 1.493 muertes. Un índice de mortalidad de 1,6. 1,6. Recuperados de los 93.000, 67.968. En este momento Córdoba tiene 24.119 casos activos. Fíjense, entre los casos recuperados y el total o los casos activos y los casos totales, el promedio es de 25,77. Hay 25,77 casos activos en Córdoba sobre teniendo en cuenta el porcentaje sobre los casos del contagio, la totalidad de los contagios. En Río Cuarto pasó, y nosotros lo tomamos y le explicamos a la Presidencia de la Nación, y lo tomamos como referencia, que en un momento se llegó a un porcentaje de 70%. Entre los casos activos, el 70% de casos activos eran sobre la cantidad de los contagios totales. Y este 70% llegó de alguna manera a estresar el sistema de salud. Hoy en día, con un 25,77, el sistema de salud se aleja del estrés. Y esto es como bueno. Córdoba. En Mendoza tenemos 50.574 casos, 927 muertes. El porcentaje de mortalidad es 1,83. Pensemos que el nivel de letalidad mundial es un poquito más de 2 puntos. Así que cuando uno habla menos de 2 puntos es porque está debajo del promedio y eso es como un aplauso o un reconocimiento a la lucha que estamos haciendo todos, especialmente a el sistema de salud. Mendoza tiene un total de 28.128 recuperados y actualmente tiene 21.519 casos activos. Entre los casos activos y el total de casos, Mendoza está en el 42,55%. Pensamos que el momento más difícil son cerca del 70%. Así que también Mendoza se está como alejando de el estrés sanitario. La Rioja tiene 7.849 casos, 292 muertes. Un porcentaje de mortalidad de 3,72%. Recuperados 6.768, casos activos 789. El porcentaje entre casos activos y el total es de 10,05. También La Rioja está alejándose del estrés
sanitario y mejorando su posición. San Juan tiene 3.663 casos, 101 muertes. El índice de mortalidad es de 2,76. Los recuperados son 1.380 y casos activos 2.182. Y tiene el porcentaje entre casos activos y el total de casos un 59,57. Está en un momento preocupante, pero lejos todavía de un estrés sanitario. La Pampa tiene 4.121 casos, muertes 41, el porcentaje de mortalidad es 0,99, recuperados 2.487, casos activos 1.593 y porcentaje de activo total 38,66. San Luis tiene 12.041 casos, muertes 202. El porcentaje de mortalidad es 1,68. Recuperados 7.668, casos activos 4.171. El porcentaje de casos activos con respecto al total de casos es de 34,64. Fíjense ustedes que en un momento, cuando estábamos en la peor situación, estábamos hablando hace dos o tres semanas, estábamos hablando del 70% en este porcentaje. Lo hemos bajado al 64%. Esto es muy bueno y lo vimos hoy en el reporte diario cuando dijimos que del total de casos activos, 18 se encuentran en terapia intensiva, 17 de ellos en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. Hay 17 hermanos que están en respiradores mecánicos, 17. Recuerden que en un momento llegamos a 30, y después a 25, a 22, bueno, hoy estamos en 17. Cuando estábamos en 30, venía esa preocupación que nos hacían notar muchos que ¿cuántos respiradores hay? Nosotros decíamos, no se preocupen, no pregunten ese número, porque estamos lejos del estrés. Bueno, hoy estamos con los respiradores, muchos menos respiradores ocupados, así que también consideramos que estamos lejos del estrés. Sí, prestando mucha atención a los moderados que también requieren una atención particular. Sin embargo, estamos todavía con buenos porcentajes, promedios o la situación es preocupante siempre, pero lejos del estrés. Bueno, estos datos nos permiten hablar ahora vamos a nombrar las medidas que creo que en general van a ser bien explicadas y van a caer bien. Esperamos que así sea y vamos a pedir que pongamos mucha polenta. Quiero hablar de algo que es muy importante, que lo dijo el presidente. El presidente oficializó la cuestión vacuna. El coronavirus se sale de la epidemia si encontramos un remedio. No hay. Al síntoma se le responde para curar el síntoma, pero no hay un remedio específico para el coronavirus, que sepamos. Tomamos esta pastilla y lo liquidamos. No está. Bien. La otra forma es la vacuna, porque la vacuna nos da inmunidad frente al virus, entonces, bueno, podemos circular, no hay tranquilidad y las posibilidades de contagio se reducen a quien no se vacunó. Bueno, entonces el presidente oficializó algo. Teníamos noticia que podía venir la vacuna y se hablaba de que había esperanza que fuera antes, pero se pensaba que con certeza íbamos a llegar a septiembre. El presidente oficializó que es muy probable, siempre condicional y que las cosas salgan bien, que la vacuna pueda llegar en el mes de diciembre y algunas en enero, febrero o marzo. Entonces, bueno, esto puso una gran esperanza. Hermanas, hermanos,
te pido, tengamos esperanza, tengamos esperanza, tengamos esperanza. Luchemos para llegar lo mejor posible a ese día, a ese día. Las vacunas, se han registrado muchas vacunas. Unas se registran en los sistemas de salud de los distintos países, y unas están registradas en Estados Unidos, en Europa, y en la Argentina se registran en el ANMAT. El ANMAT es nuestro sistema de control de la Argentina, que todos los medicamentos tienen que pasar por ahí para ser aprobados. Se han registrado vacunas ya en el ANMAT, que una vez que pasen las 4 fases de la vacuna, habla el ANMAT, quien hace el control inmediato. El ANMAT ya está, lo contó el presidente, así lo entiendo, así lo explicarán después los especialistas, está ya involucrado en las vacunas que se han registrado. Y se han registrado vacunas como la conocida de Oxford, la conocida o mencionada muchas veces, la vacuna de Rusia, la del laboratorio Pfizer y la del laboratorio Janssen. Tenemos 4 vacunas que están registradas en el ANMAT, que una vez que pasen la fase, el ANMAT va a decir, esta vacuna es buena, sirve o no sirve. ¿La aprueba o no la aprueba el ANMAT? Bien, ahora siempre está en la sociedad esto que, bueno, va a venir la vacuna y a mí y hay muchos que dicen, la vacuna rusa no me gusta. Bueno, como si no le gustara que viene con la barba de Carlos Marx, la vacuna. No es así. Bueno, pero no importa, ¿no le gusta? Bueno, no se la pondrá, qué sé yo, no le gusta. Es un problema. Pero si la vacuna la aprueba el ANMAT, que la aprueba la Argentina, la aprueban nuestros científicos, bueno, nosotros, San Luis, la va a poner a disposición de nuestro pueblo con la mayor cantidad de vacunas que podamos. Se habla que en la Argentina van a entrar 10 millones. Hay que hablar que a San Luis le corresponderán, por el porcentaje de habitantes, aproximadamente 100.000 en una primera etapa, y seguramente hay que hacer una segunda vacunación en enero y serán otra cantidad de dosis parecidas, más las de las otras dosis a medida que las vaya aprobando el ANMAT. Con esto nos cubre un enorme espectro de toda la población vulnerable. Así que ponemos sobre esto una enorme esperanza. Esto es condicional. Si Rusia y la Oxford y las vacunas Pfizer y Janssen pasan la etapa 3. La etapa 1, el laboratorio. Dice, hay que hacer una vacuna, busca y encuentra la vacuna. Una vez que la encuentra, un grupo reducido, la van probando, y la tercera fase es la vacunación masiva. Se vacuna a una cantidad enorme de personas y se ve ahí los resultados, los porcentajes. ¿Qué pasa con esta vacuna del coronavirus? ¿Qué tiene de interesante? Que estas etapas suelen durar muchísimo tiempo. Una vacuna tal vez tarde 2 años. Estas vacunas se han acelerado los tiempos enormemente porque esta tercera etapa ya los laboratorios, sobre todo el ruso, está haciendo la vacuna ya. De manera tal que si la etapa 3 la supera, ya tienen hecha la vacuna. Y si no la supera, bueno, esa realización de vacunas masivas se tirará a la basura y empezarán de nuevo. Pero si se aprueba la etapa, ya estaría la vacuna. Por eso esto es esperanzador de que puede ser diciembre. Bueno, hermanas, hermanos, tenemos esperanza que sea en diciembre. Sería maravilloso que llegara diciembre, enero o una próxima fecha. No se nos alarga casi un año más. Se nos han cortado los tiempos en la esperanza. Cada uno, de acuerdo a sus pensamientos, creencias, haga las oraciones y las peticiones y ponga la energía para que las cosas salgan bien y podamos llegar a la vacuna. Nosotros vamos a tomar todas las medidas
Para llegar a la vacuna en las mejores condiciones posibles y la menor cantidad de letalidad posible. La menor cantidad de muertes en San Luis. La menor cantidad de contagios en San Luis. La menor cantidad de estrés o de situaciones difíciles para el sistema de salud, para nuestro sistema de seguridad, para todos los que están luchando. Entonces vamos a poner mucha onda y alegría en esta etapa que estamos iniciando, esperanzadora. Esta esperanza les pido que signifique también un compromiso de luchar los pocos o los días que quedan, que no van a ser largos, pero los días que quedan o el mes y pico que queda, lo hagamos cuidándonos más que nunca. Ahora entro en las medidas. Miren, el Presidencia de la Nación, acá está, bueno. Presidencia de la Nación ha dictado un decreto de necesidad y urgencia. El decreto de necesidad y urgencia es una ley. Se establece el decreto, pero tiene el valor de una ley. La Constitución autoriza que cuando hay situaciones de emergencia, de necesidad, de urgencia, de aprobar una ley, se puede hacer por un decreto. Nada mejor o nada más cierto que necesidad y urgencia en el caso de una pandemia. Bueno, y entonces el presidente dicta un decreto de necesidad y urgencia. Y nos dice en el decreto de necesidad y urgencia, hay zonas de la Argentina que están mejor, que se han mesetado, que estaban peor y se han amesetado y están mejor. A esa zona ahora les corresponde un trato especial y viene esto del distanciamiento social. Pero hay zonas donde la situación todavía es preocupante y difícil. Y en esa zona el presidente ubica al departamento Juan Martín de Pueyrredón, capital, y al departamento Pedernera. Y tiene razón el presidente, tiene razón. Nosotros hemos tomado los índices y nosotros en Pedernera y en capital hemos mejorado. Pero todavía no salimos de la zona de preocupación, que es cuando ese índice que marca los últimos 2 cuarentenas con la cantidad de casos y algunos otros números, dice que si estamos por encima de 1,2, estamos en esa situación difícil. Estos departamentos, dice la presidencia, que están por encima del 1,2, aunque han mejorado. Antes estábamos en algunas en el 4, en otros en el 5 y ahora estamos ya muy cerca del 1,2. Entonces va un enorme agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo que estamos haciendo, al esfuerzo que hacen nuestras maestras, nuestras mujeres, nuestras madres, nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestras chicas y toda la población de cuidarnos. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Se está cumpliendo. Bueno, nuestra debilidad siguen siendo las juntadas. Tenemos casos muy fuertes de juntadas que nos han generado cierto desequilibrio. Por ejemplo, creo que ha habido 2 en Merlo. Dictame vos dónde han sido. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, doctor, en las últimas semanas hubo algunos casos resonantes. Después los explicás parte por parte. Decime ahora dónde han sido, yo después te voy a dar la palabra. Nachel, Merlo, Tilizarao, Unión y bueno, un festejo público aquí en la ciudad de San Luis. Mire, San Luis, Unión, Nachel, Tilizarao y Merlo 2 son lugares donde ha habido juntadas. Fíjense que en este momento
en este momento, y por eso vamos a escuchar enseguida las medidas, que algunas, bueno, las van a sentir bien y otras van a, vamos a ver. Pido comprensión. El departamento Junín, que venía muy bien, estaba por abajo el 1,2, Presidencia tomando las dos últimas cuarentenas, con razón, le dan los números por debajo del 1,2. Pero los últimos días, en el departamento Junín, a nosotros, la provincia, nos da que ya están superando el 1,2. Entonces estamos preocupados por este crecimiento en el departamento Junín. Igual en algunos parajes que ha llegado el coronavirus al paraje. Nosotros los creíamos tan lejos del coronavirus, pero llegan. Y llegan, en todos estos casos, son por la juntada. La juntada. Que ya lo explicamos, lo contamos, y yo lo entiendo a las juntadas. ¿Cómo no la voy a entender? No la voy a entender. Si yo me he pasado una vida en las juntadas, una vida en las juntadas, pero bueno, hemos pedido que las suprimamos, que las pensemos que ahora estos días no. ¿Qué tiene la juntada? La juntada tiene, bueno, el asado, el vino, esto, aquello, y llega un momento que, bueno, nos pasamos el vaso, nos pasamos la botella. Claro, y la botella yo la transmito así y no se va a lavar con alcohol el que la recibe. Y ahí puede haberle pasado el coronavirus. Y sucede. A veces compartimos el vaso, ahí es terrible. El abrazo, bueno, y viene, ustedes saben cómo empiezan las juntadas, mantenemos la distancia social, somos todos recontra buena gente, pero llega un momento en que empezamos hermanos de acá, compadres de allá, y bueno, y ya nos olvidamos. Y a veces las hacemos demasiado largas y todo esto, bueno, esto ha generado que sea un problema. Ahí ahora va a explicar el ministro cada una de las juntadas y las medidas que hemos tomado. Pero esta de las juntadas nos van a explicar por qué vamos a tomar ciertas medidas en la provincia. Tienen razón los comerciantes cuando nos plantean que ampliemos el horario. Y yo les leí toda la jurisprudencia o las medidas tomadas en Europa y vamos a tomar la más amplia. El horario lo vamos a extender, ahora vamos a explicar, pero lo vamos a extender. Que sea a la luz del sol y a los ojos de Dios, pero va a ser de las 6 de la mañana a las 23 horas, perdón, de las 23 horas a las 6 de la mañana. De las 23 horas a las 6 de la mañana. De manera tal que los bares, restaurantes y los comercios puedan estar abiertos en un espacio más grande de tiempo, hasta las 11 de la noche. Con lo cual habilitamos que, si de alguna manera en los bares y restaurantes se pueda ir a cenar, por supuesto con los protocolos, con todo, que lo vamos a hacer muy estricto en esto, pero ampliamos el horario y damos mucho más margen para que el comercio pueda trabajar. Bueno, las juntadas también ha pasado lo siguiente, y tenemos denuncias que sucedió en Unión, tenemos denuncias que han sucedido en distintos lugares, pasó de alguna manera en La Toma, pasó de alguna manera también en Concarán, en Tilizarao. Bueno, por ahí a la juntada viene alguien de otra jurisdicción. Entonces nos está pasando que por ahí alguno de Mercedes o de San Luis, bueno, como no puede hacer la juntada en San Luis o Mercedes, bueno, hace la juntada, se va al interior de la provincia. Claro, y lleva el coronavirus al interior de la provincia. Allá no estaba y ahora apareció. Entonces nos está pasando que lentamente se va llevando el contagio a toda la provincia. Si fuera, pudiéramos controlarlo de alguna manera y que fuera lento, lo que fuere, bueno, tal vez no se justificaría tomar una medida para toda la provincia. Pero, ¿qué pasa? Que nos ya está llegando a los parajes, nos está llegando donde se multiplicarían enormemente las dificultades del sistema de salud.
las dificultades del sistema de salud y las dificultades de nuestro sistema de seguridad. Y empezaríamos que los chicos que tienen clase en los parajes, ahora tendríamos que suspender toda esta actividad. Y esto nos genera una enorme desesperanza, retroceso. Entonces, bueno, donde está la circulación, frenemos, amesetemos. Y donde no ha llegado, que no llegue. Y está llegando por las juntadas. Bueno, las chicas, los muchachos, las chicas salen de San Luis de Mercedes, por ahí se van a otro lugar y hacen la juntada ahí. Y ahí, bueno, nos llevan el coronavirus. Entonces, bueno, en este contexto van a explicar las medidas. Primero, contanos, Luciano, dónde han sido las juntadas y qué medidas vas a tomar. Bueno, como comentábamos recién, este es un trabajo permanente que se realiza, pero en esta última semana han habido unos casos resonantes que se han visto publicados en redes sociales. El caso de una reunión en Nachel, donde hubo algunas personas conocidas, que viajó gente de Tilizarao. Ha habido dos reuniones muy grandes en Merlo, una fiesta de más de 200 personas en un lugar público que se llama Laguna Azul. Y también el mismo día hubo una reunión en un boliche, Valhalla se llama concretamente el boliche de Merlo, que también circuló por redes sociales. Este fin de semana también hubo una reunión en Tilizarao, en donde en todos los casos policía tuvo operatividad, con la tarea de hacer su aporte a lo que es los protocolos de salud. Y es importante que sepamos, por ahí la gente se relaja un poco, es importante que sepamos que las medidas están dispuestas con absoluta seriedad. Y en todos los casos se imputa penalmente, lamentablemente, a las personas que participan de estos incumplimientos y se aplican las multas correspondientes. Ha habido un caso muy preocupante por la concentración, por la cantidad de gente que hubo fundamentalmente aquí en la ciudad de San Luis, donde el viernes pasado un club de fútbol, que es Juventud, festejó su cumpleaños, 100 años de historia. Y lamentablemente no estuvieron a la altura de la circunstancia en este momento tan especial por el que estamos pasando. Y hubo una convocatoria a festejar esta reunión a pesar de que estamos en esta situación. Se reunió realmente mucha gente en las puertas del club, que el club, si bien no abrió sus puertas, como en todo el mundo, le caben responsabilidades. Lamentablemente, el accionar de los hinchas de fútbol tiene responsabilidad del club por su comportamiento. Se han reunido en la puerta y han hecho una caravana por toda la provincia. Es importante que sepamos que policía es un gran trabajo, hubo una operatividad de más de 100 de agentes de policía, fundamentalmente tratando de conservar el orden. ¿Bien? Se hizo un operativo cerrojo para que no se vendiera alcohol en todas las proximidades, se les retiró, por supuesto, todas las bebidas que estas personas tenían en ese momento, se apeló, por supuesto, a disuadir a toda esta gente para que retornara a sus casas. Pero fundamentalmente, como ocurre siempre en el trabajo policial, se han identificado a la mayor cantidad de gente posible, se los ha imputado penalmente y se les va a aplicar las multas. Y por supuesto también se va a iniciar un proceso contra el club que tendrá, como en cualquier Estado de Derecho, la posibilidad de presentar su defensa, pero en principio entendemos que tienen responsabilidad sobre lo sucedido. Bueno, como ven, el que rompe paga y no a todos se los mide con la misma vara. A todos. Adoro Merlo, adoro el Club Juventud, adoro Tilizarao, Nachel, pero los que estuvieron involucrados que rompieron tienen que pagar. Será una multa, tendrán derecho a descargo, pero no corresponde. Fíjate una juntada en las puertas del club y para quedarse un tiempo largo y tomando alcohol y festejando y bueno, el abrazo de la hinchada y esto y aquello. Se puede hacer por ahí una caravana, otra forma, hubiera pasado y bueno, manteniendo el distanciamiento, lo podían haber hecho. Bueno, se empiezan a entusiasmar los muchachos y se pasaron de rosca, ¿eh? No se hace eso, porque estamos
todos cuidándonos y no puede haber algún pícaro que nos arruine el asado, la fiesta. Bueno, las medidas que vamos a tomar las va a explicar María José. ¿La va a explicar vos? Eugenia. Bueno, muy buenas noches. En base al decreto de necesidad de urgencia establecido por Nación, los departamentos, las localidades alcanzadas por el decreto que se van a mantener por el lapso de 14 días más, hasta el 29 de noviembre inclusive, en resguardo responsable, que tiene como medidas iguales medidas que el aislamiento social que rige para el resto de la nación. Esas localidades son la ciudad de Villa Mercedes, y se extiende también a Lavalle, y la ciudad de San Luis, Juana Coslay, Potrero de los Funes, La Punta, gracias, gobernador, y el Volcán, hasta el Volcán. O sea, esas localidades por 14 días más se van a mantener en resguardo responsable. Esto es, a la luz del sol y a los ojos de Dios, de las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Los bares, restaurantes. Los bares y los restaurantes van a poder ampliar el horario hasta las 23. El comercio, la industria, todos pueden seguir trabajando en estos horarios, a la luz del sol y a los ojos de Dios, y a los ojos de Dios significa cumpliendo los protocolos. Que en algunos bares empiezan de a poquito a no cumplirlos. Vamos a ser estrictos. Muchachos, pueden trabajar, pero hagámoslo bien. Pueden trabajar, pero hagámoslo bien. Y en el caso de Villa Mercedes es la que está mejorando. Sí, Villa Mercedes tiene una mejora sumamente marcada. Bueno, si Villa Mercedes continúa mejorando, es probable que la semana que viene liberemos los pares e impares. Correcto, porque en las localidades alcanzadas por resguardo responsable se mantiene la restricción, como dice usted, gobernador, por lo menos en el transcurso de esta semana, para terminar con los resultados de los hisopados y todas las campañas de análisis que hace el Ministerio de Salud, se mantiene la restricción del par e impar. Recordemos que los días pares circulan las personas que su DNI termina en par y los días impares circulan las personas que su DNI termina en impar, manteniendo todas las actividades, tanto deportivas como económicas, según el decreto actual. Bueno, fíjense que la medida para San Luis y el Gran San Luis, Villa Mercedes y Lavalle, es continuamos buscando, pero es la restricción horaria o a la luz del sol y a los ojos de Dios, y con todo el comercio funcionando. O sea, estamos tomando de las medidas que tomó Europa, por ejemplo, o las que han tomado en el país, son las más flexibles las de San Luis, confiando enormemente en nuestro pueblo, que hay que reconocer que está respondiendo maravillosamente bien. También nuestros comerciantes, bueno, algunos por ahí se quejan, pero en el fondo están cumpliendo. Miren que son mínimos los casos. Estas juntadas, por ejemplo, esto también es un caso mínimo, porque no es tanta gente. Así que estamos pensando que Villa Mercedes, si continúa, puede tener un alivio a partir no de este lunes, del lunes que viene. Puede ser que anunciemos si mejoran o estamos con los índices amesetados. El resto de la provincia. Correcto, el resto de la provincia, todas las localidades no nombradas o no alcanzadas por resguardo responsable se mantienen en distanciamiento físico con las mismas medidas que el decreto de Nación establece como distanciamiento social. Y por lo que usted, gobernador, acaba de explicar, referido al tema del incumplimiento con los reencuentros esenciales que siguen suspendidos en todo el territorio de la nación, incluida la provincia, es que se extiende al resto y a todo el territorio provincial la medida a la luz del sol y a los ojos de Dios, y todas las actividades habilitadas de 6 de la mañana a 23 horas. Recordemos que en las ciudades que no alcanzan la medida de resguardo responsable, es decir, que no están en San Luis, Gran San Luis,
Villa Mercedes y Lavalle no hay restricción del DNI. O sea que en Merlo, Santa Rosa, la restricción ahora es solamente hasta las 11 de la noche. Correcto, sin restricción del DNI. Las personas pueden no hay asistir. restricción del DNI. Correcto. Pueden salir pares y impares a los bares, hacer compra en el comercio, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Y los deportes aceptados, todo eso. Exacto. Todas las actividades económicas se mantienen abiertas como hasta ahora. Prácticamente lo único que te pedimos que es a la luz del sol de los ojos de Dios. No es tanto, no es ningún esfuerzo. El trabajador, la trabajadora no tiene problema, los abuelitos no tienen problema. Bueno, al que le gusta la guitarra en la noche, bueno, hacelo en otra hora, pero a la noche no. No te juntes, no hagas la juntada con alcohol, con eso, no. Es lo único que te pedimos. No es mucho y es bueno. Si los índices se profundizaran, sí tendríamos que ir a la etapa anterior, retroceder. Pero pongamos optimismo. No queremos retroceder, vamos a avanzar. San Luis y Mercedes se amplía el horario, que estaba hasta las 21 horas, ahora es hasta las 11 de la noche. ¿Está bien? Sí, correcto. Y se mantiene el par impar. En Villa Mercedes puede ser que sea solamente una semana. Puede ser una semana. Vamos a ver cómo dan los números. Pero ponemos esta expectativa y esta preocupación. Yo les pido también a la gente del deporte, al fútbol, a todos los deportes que ahora no están permitidos, que empiecen a acercar protocolos. Porque la situación va bien, estamos pensando que esas actividades, si mejoramos los índices, vamos a poder empezar a pensar en esas actividades. También pongo esta esperanza, esta expectativa de que vamos a poder hacer otros deportes. María José, ¿por qué no nos explicás la circulación de una localidad a otra? ¿Y qué pasa de San Luis, el protocolo de ingreso? Contanos todo eso. Bien. Principalmente, buenas noches, acá hay que describir dos situaciones. La situación que está viviendo Pueyrredón y Pedernera, en el cual estamos saliendo de una etapa crítica, con números un poco más alentadores en Pedernera con respecto a San Luis, y la situación del resto en la provincia, donde nosotros en la última semana, ustedes lo han visto en todos los reportes que hemos estado realizando y en los comunicados, hemos visto un aumento de casos en localidades pequeñas, en parajes donde han empezado a aparecer casos, y eso a nosotros nos preocupa. Es por eso que de una manera, saliendo de la situación crítica de Pedernera y Pueyrredón y tratando de resguardar el resto de la provincia para que no entre en una situación crítica, y teniendo en cuenta que nosotros nos queremos preparar lo que más podamos para estar en la fiesta juntos, en familia, y por otro lado tener una temporada turística en la provincia de San Luis, es que se aplicaron estas medidas, que es: toda la provincia va a tener una restricción horaria hasta las 23 horas y el departamento Pedernera o Mercedes y Lavalle y San Luis y el Gran San Luis va a tener aparte la restricción del documento. Por lo menos en esta primera semana que estamos haciendo el análisis completo. Con respecto al protocolo de ingreso en la provincia, también le hemos avanzado. Esto es una noticia interesantísima, sobre todo todos los productores rurales de que habían hecho, los camioneros que habían hecho, el grupo de camioneros que había hecho el corte de ruta. Les traemos una noticia que les va a interesar muchísimo porque creo que es muy positiva. Exactamente, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual de la provincia y en relación al resto del país, lo que hemos hecho es establecer un protocolo único de ingreso a la provincia, donde en todos los casos el ingreso siempre deberá autorizarse previamente a través de la página web www.sanluis.gov.ar/coronavirus en el botón solicitud de ingreso, donde el único requisito para ingresar a la provincia es la realización de un análisis de PCR como resultado que debe dar negativo dentro de las 48 horas al ingreso a la provincia, y se levanta toda situación de cuarentena que debe realizar la persona. O sea, realizo el PCR, obtengo el resultado negativo con 48 horas de antigüedad, con la autorización dada en la página de ingreso, ingreso a la provincia sin necesidad de hacer ningún tipo de cuarentena. La autorización se va a hacer sin ningún trámite burocrático.
solo pedir, decir que está en el PCR, lo escaneas, será así, y ya te autorizan, venís a San Luis. Fíjense qué importante esto y cómo vamos a abrir las puertas de la provincia a todo aquel que nos presente el PCR negativo y no le vamos a pedir cuarentena ni le vamos a pedir un segundo PCR negativo. Ya ingresa a la provincia. Y esto es como muy esperanzador también, pensando en mucha gente que tiene casas en San Luis de veraneo. Entonces, bueno, ya puede tener una expectativa enorme de poder venir cuando ahora ya, sobre todo el mes de diciembre, enero, que son donde se suelen venir por aprovechar la temporada estival. ¿Estamos todos ya? Bueno, entonces creo que estamos dando buena noticia, estamos contando que hemos tenido de una situación preocupante o muy preocupante, hemos bajado un poquito los decibeles a una situación, hemos mejorado. Nos falta un poquito más, sobre todo Mercedes está a punto de alcanzar ese poquito más o el poquito menos de contagio. San Luis está también mejorando, pero bueno, le hace falta un trechito más largo. Y el resto de la provincia, como está empezando a aparecer situaciones preocupantes, vamos a tomar esta medida, que solamente es a la luz del sol de los ojos de Dios. El resto, los comercios siguen abiertos, la actividad industrial, agropecuaria sigue abierto, se puede ahora circular y entrar a la provincia solamente con el PCR, y un trámite muy fácil, y es natural que lo pidamos, con lo cual creo que estamos dando muy buenas noticias y estamos dando también un enorme encuadramiento o acatamiento a las directivas nacionales, al decreto de necesidad de urgencia que nos dice alerta el departamento Pedernera y el departamento Capital. Así lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con todo, creo que estamos llegando a las expectativas que hay de este hastío que existe en la cuarentena, que nos pasa todo, nos preocupa todo. Ahora cuento una anécdota de color que quiero terminar así con algo esperanzador, así como hablamos de la vacuna. Por ejemplo, me he enterado que los viveros, y especialmente el vivero de la provincia, han vendido récord de plantas, macetas, semillas, tierra, abono, tijeras de podar, bueno, todas estas cosas. Y lo cual muestra que, hay una enorme cantidad de personas que además de dedicarse a la cultura, a la educación digital, a los congresos digitales que hay, que participa enormemente la población, bueno, estamos cuidando el jardín, la casa, la huerta, esto es como muy bonito. Estamos sabiendo aprovechar los momentos de hastío difíciles en actividades provechosas y nos estamos todos reeducando maravillosamente. En esto, bueno, una alegría, una satisfacción. Es una nota de color chiquitita, pero quería decirlo porque esto es una caricia al alma. Gracias, puntanas, puntanos, a vos que me escuchás. Fuerza San Luis, fuerza San Luis.